Mi madre ni siquiera pestañeó cuando lo dijo desde el otro lado de la mesa. No eres ni la mitad de mujer que tu hermana. Las palabras me impactaron tanto que la habitación se inclinó. Empujé la silla hacia atrás, sintiendo en el pecho cada año que había guardado silencio, y dije, entonces puede empezar a pagarte el alquiler. Forks se quedó paralizado. Mi padre palideció. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler? Susurró como si la verdad fuera a devorarlo. Pero ese momento, la sorpresa, el silencio, el miedo en sus ojos no fueron nada comparados con lo que vino después, porque el verdadero secreto aún no había sido revelado. Me llamo Nora Ellis y durante la mayor parte de mi vida he sido la callada de una familia que nunca deja de hablar de mi hermana. La gente suele asumir que soy tímida, pero no es del todo cierto. Aprendí desde pequeña que en casa de mis padres el silencio mantiene la paz, y la paz, por frágil que fuera, era algo que intentaba proteger. En teoría mi vida parece estable. Soy gerente financiera en una empresa de logística cerca del puerto de Portland. Trabajo con números, plazos y sistemas que tienen sentido. Hay una calma en las hojas de cálculo que la vida real nunca me ha ofrecido. Mis días siguen ritmos predecibles, el eco de las carretillas elevadoras en los muelles, el zumbido de la oficina, el suave clic de mi teclado. Vuelvo a casa a un pequeño apartamento con lámparas cálidas y una vista del río. Algunas noches cocino pasta, me ato el pelo y me consuelo en cosas pequeñas y ordenadas. Pero la estabilidad termina cada viernes. Es entonces cuando conduzco a la casa de 2 pisos de mis padres en las afueras, un lugar rodeado de setos cuidados y la ilusión de una familia perfecta. Dentro, la perfección se agrieta rápidamente. En el momento en que cruzo la puerta, me siento de 16 años otra vez. La segunda hija, el papel secundario en el carrete destacado de Viven. Mi hermana siempre ha sido la estrella, alta, segura de mí misma. El tipo de persona que llena una habitación y espera que se mantenga llena. Debatió su camino hacia los trofeos en la escuela secundaria, obtuvo una beca de derecho y entró en una carrera que todos aplaudieron antes de que ella demostrara su valía. Y yo, tranquila, firme. Nora la vi tomar el centro de atención como si fuera su derecho de nacimiento. Mis padres la adoran, siempre lo han hecho. En cada reunión familiar, cada día festivo, cada cena, levantan sus logros como ofrendas. Nuevos casos que ganó, ascensos que consiguió, la casa que compró, sus planes, sus vacaciones, su potencial. Y luego estoy yo, Nora, que paga su propia matrícula a los 17 años. Nora, que tiene 2 trabajos en la universidad. Nora, que nunca pide ayuda. Aprendí a no hacerlo. No era que mis padres me desagradaran, simplemente preferían la historia más ruidosa. Aún así, seguía apareciendo cada viernes porque insistieron. Mi papá siempre decía, esta familia tiene un asiento para ti. No lo dejes vacío. Medio en broma, medio en serio. Mi mamá me llamaba si llegaba incluso 5 minutos tarde. La familia primero, me recordaba, aunque a menudo sentía que Vivian primero era más cercano a la verdad. Las cenas eran predecibles. Mi madre servía el mismo pollo asado. Mi padre hacía las mismas preguntas. Viven compartía el mismo aire y yo empujaba la comida en mi plato, fingiendo que mi silencio no pesaba demasiado. Pero el viernes antes de que todo se desmoronara se sintió diferente. Mi madre no dejaba de lanzarme miradas penetrantes y evaluadoras. Viven estaba de un humor inusualmente triunfante, como si supiera algo que yo desconocía. Incluso la sonrisa de mi padre parecía demasiado tenue. Lo presentí entonces, una tormenta formándose bajo el educado ruido de los platos. Simplemente no sabía que me golpearía primero. Ese viernes, la cena empezó como todas las demás, pero había una carga en el aire que no podía identificar. Mi madre se quedó cerca de la estufa más tiempo del habitual, removiendo la misma olla 2 veces con la mandíbula apretada. Viven revisaba su teléfono con una sonrisa tan petulante que parecía ensayada. Y mi padre no dejaba de carraspear, como cuando se prepara para hacer un anuncio. Había vivido suficientes viernes para saber cuándo algo iba a pasar,
pero intenté quitármelo de encima. Puse la mesa, alineé los cubiertos, fingí no notar la tensión que se acumulaba bajo cada respiración. Cuando finalmente nos sentamos, la conversación, como siempre, giró en torno a Viven. Dará una conferencia la semana que viene, dijo mi madre con orgullo. Le preguntaron, ¿verdad que es genial? Siempre ha sido excepcional, añadió mi padre, dedicándole una sonrisa digna de un cartel de campaña. Viven se encogió de hombros con fingida modestia. Bueno, reconocen el talento cuando lo ven. Mastiqué despacio, tragando una mezcla de pollo y resentimiento. Me había pasado todo el día en el trabajo arreglando un desastre financiero que alguien había dejado, pero eso nunca llegó a la mesa familiar. Mis logros vivían discretamente en los rincones de la casa de mis padres, escondidos entre facturas y listas de la compra olvidadas. Intenté cambiar de tema. Esta semana dirigía un gran proyecto en el trabajo. Mi director dijo, pero mi madre hizo un gesto con la mano. Lo estás haciendo bien, Nora, pero el trabajo de Vivian impacta a cientos de personas. Es diferente. Ese pinchazo, pequeño, agudo, intencional, impactó justo donde ella quería. Bajé la vista a mi plato, recordándome a mí mismo que debía seguir respirando. Era solo otro viernes, me dije. Otra noche de tragarme lo que deseaba poder decir. Pero entonces mi padre se recostó, exhalando con un suspiro dramático. Hablando de casas, comenzó. Vivian nos ayudó con el papeleo de la hipoteca el mes pasado. Ha sido una bendición. Un escalofrío me recorrió la espalda. El papeleo de la hipoteca, una bendición. La sonrisa de Vivian se ensanchó. No era para tanto. Mi tenedor se congeló a medio camino de mi boca. 3 años de pagos palpitaban detrás de mis costillas. Pagos que había hecho en silencio, sin aplausos, sin reconocimiento, porque me dijeron que no querían que nadie se preocupara. Había sacrificado vacaciones, cursos de posgrado, incluso la entrada para mi propio apartamento. Y ahora estaban reescribiendo la historia. Una calidez comenzó a crecer en mi pecho. Lentamente al principio, luego subiendo como una marea. Ya no podía contenerme. Mi madre debió haberlo presentido porque me dirigió esa mirada, la inclinación condescendiente de la cabeza que siempre significaba que debía permanecer callada. Entonces dijo la frase que desgarró algo dentro de mí. No eres ni la mitad de mujer que tu hermana. La habitación no se quedó en silencio simplemente. Se quebró. Sentí que me enderezaba. Sentí el roce de las patas de la silla contra el suelo de madera. Sentí cada palabra no dicha que alguna vez me había tragado acumularse en el fondo de mi garganta como una tormenta que arañaba por liberarse. Y por primera vez en mi vida en esa mesa, no reprimí la sensación. La dejé subir. Las palabras salieron de la boca de mi madre con una seguridad tan despreocupada que por un momento me pregunté si siquiera se lastimaría. No eres ni la mitad la mujer que es tu hermana. Lo dijo como si estuviera anunciando el tiempo, como si fuera un hecho que debería haber aceptado hace mucho tiempo. Algo se tranquilizó dentro de mí. Empujé mi silla hacia atrás lentamente. El sonido de la madera raspando el suelo, cortando el aire limpio por la mitad. La sonrisa de Viven vaciló. Mi padre levantó la vista, sobresaltado, como si hubiera olvidado que estaba sentada allí. Miré a mi madre a los ojos, mi voz más tranquila de lo que me sentía. Entonces puede empezar a pagarte el alquiler. El silencio se apoderó de la habitación. Mi padre parpadeó. ¿Alquiler? ¿Qué alquiler? Su voz se quebró, casi suplicante. No me inmuté. Los pagos de la hipoteca durante 3 años. 3 pares de ojos se abrieron de par en par a la vez. La negación del shock y algo cercano al miedo parpadearon en sus rostros. Sentí una extraña ligereza como si finalmente hubiera dejado de cargar con un peso que nadie más sabía que existía. Mi madre se recuperó primero. Nora, no seas dramática. Nunca te lo preguntamos. ¿Lo hiciste? Interrumpo con mi voz firme cada mes. Solo por esta vez. Nos encargaremos del próximo mes. No dejes que el banco envíe un aviso. Tengo los pagos. Tengo las facturas. Lo tengo todo. El rostro de mi padre palideció. No deberías mencionar eso ahora. No es apropiado. Ahí estaba. El despido,
La minimización, el intento de empujar la verdad de vuelta a las sombras donde preferían que viviera. Me puse de pie por completo, con las manos en el respaldo de mi silla. Lo que es inapropiado es fingir que Vivian salvó una casa que pagué para mantener en pie. Vivian finalmente habló, su voz débil. Nora, tal vez escuchaste mal. Tal vez mamá no quiso decir. Pero ya no estaba escuchando. Los vi apresurarse para replantear la historia, para moldearla en algo cómodo para ellos. Y por primera vez no me encogí para encajar en esa versión. Algo dentro de mí hizo clic. Nítido, claro, irreversible. Sin decir otra palabra, salí del comedor, cogí mi abrigo y salí al frío aire de Portland. Mi respiración temblaba, pero no por arrepentimiento. Fue la sorpresa de oírme levantarme después de años de estar sentada. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí mi portátil, busqué el pago mensual automático y cancelé. Apareció un pequeño recuadro. ¿Estás segura esta vez? Cancelar los pagos debería haber sido como cerrar un capítulo, pero en cambio, abrió algo. Por primera vez en 3 años, mi cuenta bancaria no se vació el día 15. El silencio de mis padres era tan fuerte que hacía temblar las paredes. Empecé a correr junto al río por las mañanas. Al principio, solo para calmar el temblor de mis manos. Pero pronto, el ritmo de mis pies sobre el pavimento se convirtió en algo parecido a la libertad. Me uní a una clase de cocina los jueves en el centro comunitario. Aprendí a hacer pasta casera y a reírme con desconocidos que no sabían nada de mi familia. Incluso dejé que unos amigos me llevaran a hacer senderismo los fines de semana por el Monte Hood, donde el aire se sentía más limpio, como si aún no lo hubieran respirado las expectativas. Con la distancia lo vi todo con más claridad. Cada mes, cada vez que elogiaban a Vivian, mientras yo pagaba las cuentas en silencio. Y entonces llegó la foto. Llegó un domingo por la mañana de la señora Jensen, la vecina mayor de mis padres, que tenía la costumbre de fijarse en todo. Me envió una foto de la casa de mi infancia con una pancarta en el porche. Felicidades, Vivian, por preservar el hogar familiar. Todo mi cuerpo se quedó paralizado, preservando a Vivian. Se me hizo un nudo en la garganta al mirar la pancarta, con las manos entumecidas. Cada traslado nocturno, cada sacrificio, cada vez que me decía a mí misma, la familia es lo primero. Todo reescrito como si nunca hubiera estado allí. No lloré. Esta vez no. Sentí algo más nítido, más firme. Caminé hacia la mesa del comedor. Saqué la carpeta donde guardaba todos los pagos y facturas que había impreso durante los últimos 3 años y comencé a organizarlos fecha por fecha, mes por mes. Parecía menos una pila de papeles y más una silenciosa autobiografía de sacrificio. Fue entonces cuando llamó Sarah. Nora. Creo que deberías saberlo, susurró. Tus padres están planeando una cena familiar el mes que viene en Seattle. Me pidieron que hiciera la presentación. Me preparé. Déjame adivinar, se trata de Vivian. Es peor que eso. Podía percibir la incomodidad en su voz. Quieren destacarla como la razón por la que salvaron la casa. Me dieron subtítulos. La llaman el pilar de la familia. Ancla, salvadora, heroína. Palabras que me había ganado pero nunca recibí. Envíame el archivo, dije. Dudó. ¿Estás segura? Estoy muy segura. Cuando llegó la presentación, la abrí y se me escapó una risa hueca. Fotos de Vivian de pie, orgullosa, frente a la casa, con mis padres abrazándola en el porche. Subtítulos como, Gracias, Vivian, por mantener nuestro hogar a salvo. Hice una copia del archivo y añadí lo que habían borrado. Después de la última diapositiva, inserté una cronología de los pagos, gráficos de barras de la manutención mensual, capturas de pantalla de los mensajes de mi madre, borrosos para mayor privacidad, pero con un significado claro. Y la última diapositiva, una foto de la casa con las palabras, La verdad también merece un lugar. Guardé el archivo en mi portátil, en la nube y en una memoria USB que guardaba en mi bolso como un latido. Pasaron las semanas. Me mudé a mi nuevo apartamento en Seattle, luminoso y tranquilo,
con ventanales que daban al horizonte. Compré un sofá gris claro, una mesita de roble y una estantería alta. Por primera vez en mi vida, entré en una casa que me pertenecía por completo. Y entonces llegó la invitación, un mensaje de mi madre, cena de agradecimiento familiar, vestida elegantemente, sin explicaciones, sin reconocimiento, sin disculpas. Pero cuando llegó el día no fui a impresionarlos, fui a terminar algo. El restaurante en el centro de Seattle brillaba con suaves luces ámbar. A través del cristal vi siluetas familiares. Mis padres, Vivian, con un vestido esmeralda, parientes a los que no había visto en años. Todos vestidos como si estuvieran asistiendo a una ceremonia. Y en cierto modo, lo estaban. Esperé junto a la puerta sin ser visto mientras mi padre tomaba el micrófono. Estamos aquí. Comenzó con orgullo a honrar a nuestra hija Vivian, la que dio un paso al frente en los momentos difíciles, la que nos ayudó a mantener el hogar que ha pertenecido a nuestra familia durante décadas. Aplausos, sonrisas, flashes de cámaras. Comenzó la presentación. Viven en el porche, viven con papeles en la mano, viven sonriendo junto a mi madre. Un pie de foto tras otro pintando una historia que no era cierta. Entonces la pantalla parpadeó. Apareció un gráfico de barras. Luego otro, luego las fechas, los pagos. 3 años de manutención financiera se extendían por la pantalla con una claridad implacable. La sala se quedó en silencio. Mis padres se quedaron paralizados. Viven se quedó boquiabierto. Di un paso adelante hacia la luz. Si la verdad incomoda a alguien esta noche, dije con calma, no es mi problema. Todas las cabezas en la sala se giraron. Mi padre me miró como si fuera un fantasma que nunca esperó ver. El rostro de mi madre se arrugó, no de vergüenza, sino de miedo a ser desenmascarada. Los ojos de Vivian no se llenaron de tristeza, sino de temor. Caminé hacia la pantalla. Durante 3 años pagué la hipoteca. No un mes cada mes, en silencio, con constancia. Mientras tú miraba a mis padres, reescribí la historia para que fuera más fácil para todos aplaudir. Mi padre intentó hablar. Nora, lleva esto afuera. ¿Por qué? Pregunté. Querías que todos aquí supieran lo que hizo Viven. ¿Por qué no deberían saber lo que yo hice? Los rumores se extendieron como la pólvora. Sabía que algo andaba mal. Siempre trabajaba hasta tarde. 3 años. Ella pagó todo eso. Viven se quedó temblando. No les pedí que hicieran esto. Solo pensé que no pensabas nada. Dije, no cruel, sino simplemente. Disfrutaste siendo el héroe en una historia que nunca fue tuya. Mi madre finalmente encontró su voz. Nora, no queríamos avergonzarte. Reí suavemente. Avergonzarme diciendo la verdad. La unidad USB se sentía pesada en mi bolsillo, pero la verdad en la pantalla era suficiente. No tenía deseos de atacarlos más. El punto no era ganar, era ser visto. Para que conste, dije, no quiero la casa, no quiero reconocimiento, simplemente no dejaré que me borres. La habitación permaneció en silencio mucho después de que me aparté de la pantalla. Mi padre me tendió la mano. Nora, espera. Pero no esperé. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta sintiéndome más ligera que en años. Afuera, la fresca noche de Seattle me envolvía. Me quedé en los escalones, respirando el aire puro, y me di cuenta de algo. Esto no era venganza, era liberación. Dentro podían discutir, llorar, negar. No importaba, se había dicho la verdad, y por fin había salido de la sombra en la que me mantenían. Y una vez que entras en tu propia luz, no vuelves atrás. 2 días después de la cena, estaba regando una plantita en mi balcón cuando llamaron a la puerta. Por la mirilla, vi a mis padres, muy juntos, más pequeños que nunca. Mi madre tenía los ojos hinchados. Mi padre, con los hombros tensos, como si el frío aire de Seattle les hubiera marcado la cara. Abrí la puerta sin decir palabra. Entraron despacio, escudriñando mi apartamento como si entraran en una vida que jamás imaginaron para mí. La luz del sol se derramaba por los ventanales, que iban del suelo al techo, iluminando los bordes de mi estantería. La mesa de comedor nueva, el silencio que había construido yo sola. Mi madre habló primero.
Nora, lo sentimos. Se le quebró la voz. Nos equivocamos. No debimos haber dejado que la historia se convirtiera en algo que no era. No debimos haberte pedido que cargaras con tanto sola. Mi padre añadió, hablamos, queremos tu nombre en la casa, te lo has ganado. Dejé que las palabras se asentaran, no con amargura, sino con claridad. No lo necesito, dije. Ahora tengo un hogar, el mío. Lo que necesitaba era respeto y honestidad, no una escritura. Se quedaron en silencio. Las manos de mi madre temblaban. Mi padre miró al suelo como si la verdad finalmente lo hubiera arrastrado a un lugar desconocido. Ya no estoy enojado, dije en voz baja, pero ya no quiero desaparecer. Si reconstruimos algo, tiene que empezar por ahí. Algo en la habitación cambió. No fue perdón, todavía no, pero una abertura, un lugar donde podíamos respirar sin viejas historias que nos aplastaran. Cuando se fueron, el apartamento se sintió aún más brillante. Caminé hacia el balcón, mirando el horizonte, dándome cuenta de que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. Y por primera vez, el futuro se sintió completamente mío. Me quedé en mi balcón mucho después de que la puerta se cerrara tras mis padres, viendo las luces de Ciari parpadear en la oscuridad. Durante años pensé que mantener la paz significaba guardar silencio. Pero la verdad es que el silencio no te protege, te borra. Elegirme a mí mismo no rompió a mi familia. Finalmente rompió la historia que me mantenía pequeño. Y quizás ese sea el verdadero comienzo. Si alguna vez has llevado una carga en silencio o te han excluido de tu propia historia, cuéntamelo en los comentarios. Leo a todos. Y si este capítulo te resonó, suscríbete. Próximamente habrá más historias. Historias sobre encontrar tu voz, mantenerte firme y reescribir lo que la familia me dio.